Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión esta noche. Muchas gracias a las personas que han estado desde el- las horas puntuales. Y bueno, ingeniera Miroslava, la tengo en sala. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Abigail? Buenas noches a todos. Buenas noches, damos inicio con la sesión, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, por favor. Disculpe, no sé si se puede ver la pantalla. Se puede ver, Sí, pero hay que ponerle modo presentación. ya, ahora tal vez. Sí, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias, ingeniera Abigail. Muy buenas noches a todos también. Daríamos ya inicio, ¿no?, a nuestra clase del día de hoy. En este caso, vamos a iniciar hoy día ya la segunda unidad de aprendizaje número 2. Ya en esta parte principalmente estaría relacionada a la parte de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero principalmente con énfasis a la gestión operativa de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Es importante señalar que, bueno, para la primera unidad de aprendizaje, vamos a tener también una charla magistral de apoyo por un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Un poquito que vamos a ver en la parte ya de la responsabilidad extendida del productor, que es una normativa que el año pasado recién ha salido y podríamos decir que se encuentra todavía, ¿no? Se encuentra así vigente, pero se encuentra viendo más o menos cómo es que está funcionando y cómo es la aplicabilidad principalmente. ¿No? Entonces, en este caso, cuando nosotros nos referimos principalmente a la parte de la gestión operativa de RAE, tenemos que entender o señalar que nosotros nos referimos a la parte de la adquisición, al manejo, almacenamiento, la baja administrativa y la disposición final. En la anterior clase nosotros veíamos específicamente que nosotros tenemos normativa nacional, pero también es importante señalar que toda la parte de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos está ligada a diferentes convenios internacionales, ¿no? Que prácticamente a partir de los años también han sido estos principalmente los que nos han podido ayudar principalmente a trabajar de una u otra manera en nuestro país para poder comprender específicamente la parte de la gestión de los RAIs. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de la parte de adquisición. Es importante señalar que en Bolivia principalmente nos convertimos en un país importador de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, perdón, de aparatos eléctricos y electrónicos que están considerados como AIS. Pero habíamos señalado también que estos, por ejemplo, ya se convierten en un residuo de aparato eléctrico y electrónico cuando estos cumplen su tiempo de vida útil, ¿no? Y por otro lado también a través de ciertos tipos de procesos, y en este caso consideramos la parte de lo que es el manejo, el almacenamiento, la baja administrativa y la disposición final. Ya procedimientos técnicos y administrativos, nosotros a partir del año 2019 contamos con una guía que es específicamente técnica y administrativa, ¿no? Para la disposición final de lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también eh, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer la parte del almacenamiento, inicialmente habíamos dicho, nosotros contamos con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que inicialmente tenemos que hacer es una inventariación, ¿no?
para saber las cantidades que se tiene que hacer. Nosotros en el momento que hacemos la inventariación, es importante que también nosotros podamos hacer una separación adecuada a través de las características cualitativas y cuantitativas que pueda tener, para que más adelante nosotros podamos también trabajar con la parte de la disposición final. Por otro lado, es importante señalar que nosotros tenemos específicamente una clasificación de lo que serían los aparatos de artefactos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ya esta clasificación va a partir del año 2015. Se tiene una resolución ministerial en este caso, que es la 432, que es del 1 de noviembre del año 2015. ¿No? Principalmente en esta resolución ministerial. Esta resolución ministerial ha sido emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Habíamos señalado también que es cabeza de sector en la parte de lo que sería relacionada a la parte de residuos, ¿no? Se cuenta una dirección específica en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y a partir de esta resolución, que es del año 2015, se establece la clasificación de los residuos de acuerdo a sus características, ¿no? En este caso, no peligrosos, especiales y peligrosos. Por otro lado, también la parte de la fuente de generación y la gestión operativa, ¿no? Entonces, en este marco, podemos señalar que los residuos de aparatos y eléctricos electrónicos se van a considerar principalmente en residuos especiales debido a sus características. Señalábamos también que existe un marco normativo que está relacionada principalmente a la parte de medio ambiente. Nosotros tenemos la ley 1333, pero en este sentido también nosotros debemos entender que si bien nosotros contamos con esta normativa, nosotros tenemos específicamente un decreto supremo, que es el decreto supremo 24176, y este decreto supremo principalmente cuenta con dos reglamentos específicos. El primer reglamento que estaría relacionado a la parte de el reglamento de gestión de residuos sólidos, y un segundo reglamento que es el reglamento general específicamente para sustancias peligrosas, ¿no? Cuando nosotros podemos ver, habíamos señalado también anteriormente la composición que puedan tener en un inicio los aparatos eléctricos y electrónicos, y cuando nosotros ya los convertimos como o los tenemos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, podemos comprender que dentro de su composición también podemos encontrar ciertos tipos de sustancias peligrosas que ya al convertirse en un residuo de aparato eléctrico y electrónico, nosotros estaríamos hablando de lo que es un desecho o residuo peligroso. Entonces, en este marco, ya se cuenta, ¿no? Que cierto tipo de sustancias químicas o desechos peligrosos que se puedan encontrar dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos hace principalmente que esta clasificación, ¿no? Se considere como no peligrosos, especiales y peligrosos, ¿no? Por el otro lado, también es importante señalar que es principalmente a partir de la fuente de generación y de la parte de la gestión operativa. En este marco, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se consideran en residuos especiales debido a sus características, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un residuo especial, principalmente nos referimos a que debemos realizar un manejo adecuado en todo su ciclo, ¿no? Del residuo. Es decir, no podríamos hacer el almacenamiento en el mismo lugar, ¿no? Principalmente tenemos que considerar que este tipo de residuos tienen que ser inicialmente almacenados de una manera específica. Tenemos que hacer la parte de la gestión operativa, principalmente cuando nosotros vamos a trabajar con la parte del desmantelamiento, ¿no? Entonces, considerar que esto se va a considerar principalmente como una sustancia ya especial, ¿no? Que tiene que tener específicamente cierto tipo de tratamiento. No nos olvidemos también que se cuenta a través de la ley 755, se cuenta específicamente con reglamentos que se deberían trabajar a partir de los residuos, principalmente en este caso, que sería de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también vamos a decir, ¿no? Actualmente en nuestro país no se cuenta, habíamos dicho, con un reglamento específico, ¿no? Que se derive específicamente de la ley 755, ¿no? Y que haga principalmente una subclasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, habíamos señalado la anterior semana que nosotros contamos con una norma boliviana, que es la 69018, que es del 12 de octubre del año 2012. Entonces, habíamos señalado también que la parte principalmente de la clasificación y manejo, no teníamos nosotros a partir de normas bolivianas, teníamos el apoyo técnico. Sin embargo, también se han trabajado con cierto tipo de clasificaciones a nivel internacional, ¿no? Que de alguna u otra manera nos ayudan a hacer una clasificación específica, ¿no? Y a partir de ello también determinar el tipo de gestión operativa que nosotros tengamos que realizar, es decir, hacer un manejo adecuado, ¿no? Gestión operativa en todo el proceso o en todo el ciclo que tenga que contener hasta la parte de la disposición final. Por otro lado, también podemos señalar que esta normativa, la 69018, que es del año 2012 principalmente, ¿no? Facilita la identificación y por otro lado también su posterior tratamiento de acuerdo a la siguiente clasificación. Entonces ya a través de esta normativa nosotros podemos señalar que tenemos una categoría, ¿no? Que está dividida en seis, ¿no? Seis categorías. La primera categoría principalmente que estaría relacionada a la parte de aparatos eléctricos y electrónicos en este caso, tenemos los que están considerados como la parte de electrodomésticos y electrónicos de consumo, ¿no? Entonces, a partir de ello, para la primera categoría, nosotros contamos que estaría relacionada a la parte de electrodomésticos y electrónicos de consumo. Por otro lado, también nosotros a partir de este tipo de clasificación, como les decía, cuando nosotros ya hacemos la parte de la gestión operativa, podemos determinar que este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos puedan contener cierto tipo de composición química también. Por otro lado, también es importante, como les había señalado, existen algún tipo de parámetros también que nos pueden ayudar a entender y trabajar con la parte de la gestión operativa, ¿no? A partir de la composición cualitativa y cuantitativa, ¿no? Existen algunos métodos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cierto tipo de plásticos, lo que se hace principalmente es poder, bueno, ya el plástico que nosotros podamos tenerlo triturado, se tiene que colocar, por ejemplo, en bañadores con agua y lo que nos va a ayudar también a determinar la composición, como les decía, pero sí de una manera un poco cuantitativa, es que nosotros podemos ver si estos se hunden o no se hunden. Vamos a tener un poquito de la explicación también de acuerdo a la primera experiencia de coprocesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos que se ha realizado en Bolivia. Por otro lado, también es importante señalar que nosotros contamos con una segunda categoría, ¿no? En el marco de la subclasificación que se pueda tener, que está relacionada principalmente a la parte de equipos de informática y o telecomunicaciones, ¿no? Para la segunda categoría. Para la tercera categoría, nosotros contamos con equipos y herramientas eléctricas y o electrónicas, como algunos taladros, sierras, máquinas de coser. Por otro lado, también la cuarta categoría, nosotros contamos, ¿no? Cierto tipo de juguetes, equipos deportivos y tiempo libre. Por otro lado, en la categoría número 5 contamos con cierto tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, pero que se encuentren relacionados específicamente a instrumentos de medida, control y algunos materiales eléctricos. Y para la categoría de aparatos eléctricos y electrónicos, que sería la número 6, nosotros contamos con electrodomésticos varios como conductores, baterías y cierto tipo de contactos, ¿no? Entonces, podemos señalar también que este tipo
o esta clasificación o subclasificación que nosotros podemos contar con la parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a partir de lo que serían las AES, nos ayudan principalmente a determinar la composición que pueda tener. No, y no nos olvidemos que nosotros cuando hablamos de la parte de la gestión, estaríamos hablando principalmente desde el momento de la importación. Había señalado también que se cuenta con la parte de un toolkit que ha sido un procedimiento que ha sido trabajado principalmente por la Universidad de Naciones Unidas y a través de este toolkit lo que hace principalmente es la determinación de acuerdo a la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se pueda contener o sea, que se pueda importar con relación a en este caso, las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos específicamente que se podrían tener. Por otro lado, también, pues no, esto va en el marco de la normativa. Eh, la importancia en este caso de la clasificación de lo que serían los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos principalmente, ¿no? Podemos señalar que principalmente la clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos va a permitir identificar de forma rápida y eficaz el tipo de tratamiento que cada residuo va a necesitar, ¿no? Por otro lado, cada categoría de residuos electrónicos tiene distintos niveles de riesgos y su valor de recuperación también es importante, ¿no? Principalmente en este caso, el cual va a determinar si el residuo debe ser reciclado, coprocesado o enviado a disposición final en un vertedero de seguridad. Lo que principalmente, bueno, en nuestro país podemos señalar que una vez que nosotros podamos hacer la clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, inicialmente trabajaríamos con la parte de, bueno, la clasificación, hacer una separación específica de cada uno de los residuos, no a partir de ello identificar el tipo de tratamiento. No nos olvidemos que cuando estamos realizando la parte de la gestión operativa de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sufre un proceso de gestión operativa principalmente a partir del desmantelamiento, ¿no? En este caso, ya se puede realizar el desmantelamiento, pero ya este tipo de clasificación también, bueno, no solamente es importante para la parte que nosotros tengamos que identificar la parte de disposición final, no, sino también que de alguna u otra manera nos va a ayudar a determinar específicamente, ¿no? ¿Qué tipo de desmantelamiento es el que nosotros podamos realizar? Señalaba que nosotros vamos a tener también el apoyo de dos charlas magistrales, ¿no? Una de una empresa que se encuentra en La Paz, que es RAI Recicla. ¿No? Vamos a ver más o menos a partir, ellos cuentan con algunos videos también para que nosotros podamos trabajar. Ahora, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, también nosotros contamos con Recumet. Es interesante, ¿no? Porque este tipo de empresas que trabajan principalmente a nivel nacional, ¿no? Inicialmente trabajan con la parte normativa, habíamos visto la parte normativa, ¿no? Las directrices técnicas que nosotros podamos tener y algunas guías técnicas que nos pueden servir para poder realizar una gestión operativa. ¿No? En el caso de Recumet, por ejemplo, cuentan con una planta que se encuentra camino a Sacaba y esta planta principalmente, bueno, no solamente se encarga de lo que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, contienen otro tipo de residuos también. Interesante porque esta empresa paga, es decir, cuenta y tiene con un tipo de modelo de negocios. Más adelante vamos a ver también qué es un modelo de negocios y cómo se lo aplica en el cual principalmente se trabaja a partir de la circularidad, ¿no? Economía circular, donde inicialmente todo lo que pueda todavía utilizarse se lo puede reciclar, pero lo que ya realmente no se lo pueda utilizar como una forma de reciclaje, este ya es almacenado. ¿No? En este caso son tipo de almacenes que son completamente diferenciados en los cuales señalaba también anteriormente que ellos principalmente hacen la selección
para que posteriormente hagan el almacenamiento, cuenten principalmente con cantidades específicas para la disposición final, ¿no? Y habíamos visto la anterior semana que los procedimientos, por ejemplo, por el convenio de Basilea, uno, que son costosos, dos, también que este tipo de procedimientos son un poco largos en el momento que nosotros tengamos que realizar la disposición final, ¿no? Y lo que implica principalmente son los tiempos en los cuales ustedes inicialmente inician el proceso técnico administrativo a través de un documento de notificación de exportación, a través de la formación de dossier específicamente, donde se cuenta una serie de requisitos. Los vamos a ver los requisitos, pero principalmente dónde es que se tarda, donde todos los países de tránsito y el país de disposición final da la autorización. Y principalmente para que nosotros podamos realizar ya el proceso de eliminación en este caso, ¿no? Es decir, poder hacer el movimiento transfronterizo, también se tiene que coordinar con los países, principalmente tiempos, fechas, para que tenga una secuencia. Es decir, estos residuos siempre van a encontrarse en tránsito, ¿no? Es muy poco tiempo que estos en los países de tránsito tengan que quedarse, digamos, como que almacenados o en un depósito, ¿no? Incluyendo ya que si, por ejemplo, por el tema logístico tenga que realizarse, o sea, tenga que quedarse, por ejemplo, estos residuos en los contenedores por 1 o 2 días, este tipo también de procedimiento, en algunos casos tiene cierto tipo de costos que principalmente la empresa que se encarga de hacer la disposición final ya la puede realizar. No, actualmente es importante señalar que también existe una empresa en Santa Cruz que ya está trabajando principalmente con la parte de disposición final para exportación de estos residuos peligrosos. También esta empresa ya cuenta con su licencia ambiental, ¿no? Para poder hacer la parte de transporte, almacenamiento y en algún momento también realizar la parte de disposición final, ¿no? Entonces son aspectos, porque es importante la clasificación, habíamos dicho, porque son aspectos muy importantes para el momento que nosotros tengamos que escoger, ¿no? Y bueno, no es escoger, sino que nosotros tengamos que diseñar el plan de eliminación de este residuo para que nosotros también podamos hacer la disposición adecuada cumpliendo la normativa nacional principalmente y utilizando las directrices de convenios internacionales para la disposición final. Por otro lado, también es importante señalar que existen ciertos tipos de retos, ¿no? De la clasificación y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En algún momento se contaba con uno de los proyectos, este proyecto que está relacionado principalmente con la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAES, pero que sean identificados con contenidos de COPS, ¿no? Entonces, es importante señalar que se utilizó principalmente la clasificación de IPNORCA. Por otro lado, también se utilizó la clasificación de Naciones Unidas, ¿no? No nos olvidemos que esta normativa de IPNORCA es del año 2012 y a partir de los años también, bueno, hay ciertos tipos de, en este caso, la clasificación de Naciones Unidas, que es importante. ¿Por qué? Porque principalmente cuando se realiza con este tipo de instrumentos que se tengan que realizar a nivel mundial, principalmente surgen cierto tipo de características que principalmente van apoyadas ya con la tecnología, ¿no? Y podemos decir también que cuando se hizo la clasificación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su disposición final, principalmente se trabajó bajo la normativa nacional, pero también bajo las directrices de Naciones Unidas. Es importante en este caso, como les decía, y señalar que en esta temática principalmente se puede contar con ciertos tipos de retos, ¿no?
Y estos tipos de retos también tengan que estar ligados principalmente, ¿no? De que a pesar de que tengamos una clasificación ya establecida, la falta principalmente de un reglamento específico que derive a la ley 755 con relación, ¿no? Bueno, en este caso, la ley 755 de gestión integral de residuos complica principalmente la implementación de un sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Que sea adecuado en Bolivia. Por otro lado, también podemos señalar que la regulación actual no contempla procedimientos detallados para cada tipo de RAE, lo que dificulta la identificación, manejo especializado de estos residuos. Entonces, pasa también que existen, habíamos señalado este tipo de empresas, que a partir de este tipo de empresas también se va trabajando, ¿no? Con ya normativa nacional que tengan que cumplir, pero ya que ellos puedan trabajar la parte de la gestión operativa específica, también se apoyan de normativa internacional y un poco adecuando principalmente al tipo de maquinarias que ellos puedan ir utilizando en el largo del tiempo para la parte de la gestión operativa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, cuán importante, por ejemplo, señalar de que se debe contar, ¿no? Con la parte de una normativa específica, un reglamento específico para la parte de la gestión operativa de los RAEs, es decir, nosotros en este reglamento tengamos que tener todas las directrices técnicas, por un lado, también las directrices administrativas, para ya llegar nosotros a hacer la parte de la disposición final en este caso. Por otro lado, también es importante señalar que a través de este tipo de normativas, ¿no? Nosotros podríamos tener ciertos sistemas, por ejemplo, de información, ¿no? Porque sí se debería tener una contabilidad, ¿no? En este caso, porque debería ser toda la parte de la importación, por ejemplo, formal. Y se da el caso también de que en el momento de que se pueda hacer la clasificación o se pueda hacer la inventariación, en este caso, existen muchos inconvenientes. Por ejemplo, en el año 2019 se pudo trabajar específicamente con algo de información en el cual ya se tendría que determinar la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero con relación a la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, haciendo un poquito de análisis, realizando principalmente la parte del modelo de negocios, ya bueno, y todos sabemos también que en el país existe, ¿no? El tema de contrabando. Entonces, este tema también dificulta, ¿no? De poder realizar una gestión operativa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y en algún caso también pasa también de que cuando se tenga que aplicar la normativa sobre la responsabilidad extendida del productor, pasa también de que va a ser un nuevo reto. ¿Por qué? Porque llegado el momento ya en la parte de contrabando principalmente, va a ser un poquito complicado identificar, ¿no? Qué tipo de, si bien vamos a saber el tipo de marca, por ejemplo, que podría ser para aplicar la responsabilidad extendida del productor, lo que va a dificultar principalmente, ¿no? Es que estos, por ejemplo, no se encuentran registrados, ¿no? Entonces, es importante señalar principalmente que cuando se hizo esta inventariación, nuevamente lo repito, no existía una relación específica de la importación de los aparatos eléctricos y electrónicos versus las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro país. Por otro lado, también es importante que nosotros debemos señalar que contamos con cierto tipo de componentes peligrosos en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos señalar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE contienen diversos componentes peligrosos que presentan riesgos significativos para el medio ambiente y la salud humana.
¿no? Por otro lado, también estos componentes incluyen metales pesados, compuestos halogenados y otros materiales químicos que requieran una gestión especializada para evitar la liberación de toxinas durante el procesamiento o disposición final. Los principales componentes, en este caso, de los de residuos peligrosos de aparatos eléctricos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus aplicaciones en equipos electrónicos, principalmente se encuentra relacionada, ¿no? Podemos ver que algunas de estas sustancias que se puedan encontrar en los aparatos eléctricos y electrónicos y en los RAES son principalmente posibles cancerígenos y efectos acumulativos y provocan daños en órganos como ser el cerebro, riñones, en el sistema nervioso, ¿no? Motivo por el cual las personas están expuestas a peligros tanto cuando se fabrican estos aparatos, pero principalmente también cuando hacemos una gestión operativa y en este caso cuando trabajamos con la parte de disposición final. ¿No? Entonces, algunos de los compuestos que nosotros podríamos encontrar, en este caso, por ejemplo, es una de las la sustancia que sería el bifenilo policlorado o policloruros de bifenilo, los PCBs. Habíamos señalado que estos se puedan encontrar en con concentradores, transformadores eléctricos. Por otro lado, dentro de la clasificación que esto se pueda tener, ¿no? Y existe la presencia principalmente en los RAES, ¿no? Se encuentran en compuestos halogenados, en este caso, uno, PCBs, dos, los retardantes de llama para plásticos, ¿no? Principalmente, que se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de cierto tipo de equipos eléctricos principalmente, y los retardadores de llama principalmente, que se utilizarían para evitar, por ejemplo, el sobrecalentamiento de los equipos eléctricos en este caso. Es importante señalar que este tipo de sustancias los podemos nosotros encontrar enlistados o enmarcados en el marco del convenio de Estocolmo, es decir, estas sustancias se van a considerar en contaminantes orgánicos persistentes, ¿ya? Entonces, los retardantes de llama para plásticos principalmente, ¿no? Vamos a tener nosotros algunos de ellos, como ser el tetrabromo bifenol A. Por otro lado, también los PBB, que son los polibromobifenilos. Por otro lado, también vamos a encontrar nosotros los PBDs, que se llaman así, polibromobifenilo de éteres. Y principalmente estos retardantes de llama, que tienen diferente tipo de composición, los vamos a encontrar en componentes termoplásticos, vamos a encontrar en cables, vamos a encontrar en tarjetas madre, circuitos, revestimientos plásticos. Por otro lado, también los vamos a encontrar, por ejemplo, en el tema del PBBA. Actualmente es un retardante de llama más utilizado en placas de circuitos y carcasas. Entonces, cuando se realizó también este tipo de diagnóstico a nivel nacional, se identificó principalmente que estos, como les decía, se encontraban enlistados en el marco del convenio de Estocolmo, es decir, como un residuo contaminante orgánico persistente, ¿ya? Pero también en el caso de los PBDs podemos señalar que se encontró mayor composición en toda la inventariación que se realizó de estos plásticos bromados principalmente, ¿no? Dentro de los plásticos bromados, como decía, podamos ver que todos estos tienen en la composición bromos, ¿no? Por eso se los considera como plásticos bromado. Y actualmente, a partir del año 2023, más o menos, estas sustancias que ustedes pueden ver, como será el tema de PBBA, en el caso de los PBDs, PBB, ¿no? Principalmente son sujetos a mayor investigación, ¿no? Ya en el tema de los PCBs les había dicho que tenemos plazos específicos hasta el año 2028. En el país se tendría que hacer la eliminación total y en todos los países del mundo, excepto hay algunas excepciones, ¿no? Y en el caso de los plásticos bromados principalmente,
lo que se está haciendo actualmente es hacer una gestión ambiental adecuada, ¿no? Es decir, hacer un manejo adecuado, trabajar un poco con la investigación. Todavía los plazos que se puedan tener con relación a estos plásticos bromados, todavía no son muy cercanos, ¿no? Pero también en este caso, como compuestos halogenados, nosotros podríamos encontrar los clorofluorocarbonos, ¿no? Principalmente habíamos señalado el día sábado que nosotros tenemos un acuerdo, en este caso, un protocolo especial, acuerdo internacional, que estaría relacionado también a la capa de ozono, que es el protocolo de Montreal y sus enmiendas, ¿no? Donde nosotros tenemos en este caso los CFCs, que son principalmente utilizados como unidades de refrigeración y en algunos casos se utilizan también como espumas aislantes. Sí es importante señalar que los CFCs cuentan con plazos de limitación, pero principalmente también es importante señalar que estos tienen un procedimiento específico, ¿no? Y para lo cual también el tema de la disposición final, como ser en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es muy importante. Dentro de los compuestos halogenados, también nosotros podríamos encontrar la parte de los PVC, ¿no? Que tenemos en este caso lo que serían los policloruro de vinilo. Y en este caso, que son principalmente utilizados o se encuentra la presencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para la parte del aislamiento de cables en toda clase de equipos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, podemos ver que todas estas sustancias, ¿no? Son encontradas principalmente en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y implica también que cuando nosotros trabajamos con la parte de clasificación, nosotros podamos trabajar directamente en cómo poder realizar la eliminación o disposición de cada uno de ellos. Ujú. Nosotros cuando podemos hacer la parte de clasificación principalmente, no sé si alguien tiene su micrófono prendido, por favor. Eduardo pasa, creo voy a silenciar. Ya. Bueno, entonces es importante, como les decía, conocer la parte de la gestión operativa, conocer principalmente la parte de clasificación. Por otro lado, también comprender muy bien, ¿no? La parte de composición. Habíamos señalado que en el marco de la ley 1333 nosotros contamos principalmente con una normativa específica y particular que está relacionada a la parte de sustancias peligrosas, que es el reglamento para actividades con sustancias peligrosas. En este caso también es importante señalar que ya con estudios que se tuvieron, identificación, inventarios que se tienen a nivel ya no solo nacional, sino latinoamericano y mundial, se puede identificar que se cuenta con cierto tipo de composición, ¿no? Como ser también mucha cantidad de metales pesados u otros metales. En este caso, importante conocer la composición, importante conocer cómo vamos a poder hacer el procedimiento de desmantelación, conocer qué tipo de sustancias o partes, por ejemplo, de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos nos pueden servir para utilizar un proceso específico de reciclaje, pero por otro lado también, ya si nosotros identificamos alguna presencia de metales pesados que sabemos que dentro de su composición y las características principalmente de toxicidad que pueda tener, implica que se tengan que realizar procedimientos adecuados en la parte de manejo y en la parte de disposición final. Entonces, entre ellos nosotros podríamos señalar que se encuentra mucho, se tiene, ¿no? La presencia y contenido de arsénico, ¿no? Principalmente vamos a señalar que con relación al arsénico se encuentran pequeñas cantidades, ¿no? Entre los diodos,
emisores de luz en los procesadores principalmente de pantallas LCD, ¿no? Entonces, aquí si ustedes ven un poquito sobre la caracterización que pueda tener el momento que nosotros realizamos la clasificación, yo les decía que nosotros tenemos algún tipo de parámetros cualitativos que me pueden ayudar a determinar, ¿no? La composición y la peligrosidad también que pueda tener. Por otro lado, también es importante señalar, ¿no? Que nosotros podemos encontrar bario, ¿no? Que es considerado también como un metal pesado, ¿no? Principalmente estos los vamos a encontrar en los getters, en los TCRs de las cámaras de ventilación, de las pantallas TCR y lámparas fluorescentes. Entonces veamos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, no solo en cámaras de ventilación que tiene un tipo de uso o es considerado un tipo de, está considerado dentro de una clasificación específica de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Sino también nosotros podemos encontrar en lámparas fluorescentes. Por otro lado, nosotros podríamos ver también que existe dentro de la composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos lo que es el berilio, ¿no? Principalmente que se van a encontrar en cajas de suministro eléctrico y fuentes de poder. Cadmio, que pueda estar contenido principalmente en baterías recargables, ¿no? De níquel, de cadmio también, capas fluorescentes, pantallas TCR, tintas de impresora, toners, fotocopiadoras, ¿no? Contactos, interruptores en los tubos catódicos y antiguos. Por otro lado, también vamos a ver la parte de lo que es cromo 6 en este caso, ¿no? Que vamos a tener principalmente, los vamos a encontrar en discos duros y de almacenamiento de datos. La presencia de plomo en pantallas TCR, baterías, tarjetas de circuito, cableado y soldaduras. También la presencia de baterías, bueno, litio, principalmente con la parte de batería de litio, ¿no? Y por otro lado, mercurio, que igual está considerado como una sustancia peligrosa. Habíamos explicado también en la anterior clase que el mercurio, si bien está considerado como una sustancia peligrosa, también lo importante es que tiene que realizarse cierto tipo de manejos especiales también con relación al mercurio, considerando que el mercurio eh, tiene o cuenta a nivel internacional con un convenio internacional, o sea, a través de un convenio internacional, a la fecha se está trabajando, ¿no? Con diferentes tipos de acciones, con todo lo que implica todo el ciclo de vida de esta sustancia, ¿no? Y el mercurio principalmente que se van a encontrar en lámparas fluorescentes, en LCDs, en algunas baterías alcalinas, por ejemplo, en interruptores con mercurio, ¿no? Que son utilizados como parte de los sensores también, sistemas de eliminación de las pantallas planas, cafeteras eléctricas con desconexión automática o despertadores también que puedan contener redes de mercurio. Entonces, podemos entender que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de algunos metales pesados, cuán importante también saber si existen ciertos tipos de convenios, acuerdos internacionales. Por otro lado, también determinar, por ejemplo, en algunos otros países, por ejemplo, latinoamericanos, podría ser el tema de Brasil, Argentina, Uruguay, que cuentan con normativas específicas, o sea, no son leyes directamente, pero son algún tipo de resoluciones, ¿no? Las cuales pueden trabajar a partir de un manejo adecuado, ¿no? Es decir, en algunos países, por ejemplo, con relación a al tema de metales pesados, se trabajan con laboratorios incluso para la identificación de algún tipo de juguetes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el tema de plomo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, vemos o conocemos la parte de plomo, podemos señalar que existen ciertos tipos a nivel de otros países, puedo señalar cierto tipo de institutos de investigaciones, incluso que pueden determinar, ¿no? La cantidad de plomo, la cantidad de mercurio que puedan tener incluso los juguetes
para que puedan ser, digamos, distribuidos a nivel de su país en este caso. También existe la composición de níquel. En este caso, nosotros podemos comprender que se cuenta con la parte de níquel, es decir, las baterías recargables, ¿no? Donde principalmente puedan contener níquel y cadmio, ¿no? Y por otro lado, también puedan tener una composición de níquel y mercurio, ¿no? En este caso, también se puede contar con pistolas de electrones en monitores TCR. Por otro lado, dentro de lo que serían los metales pesados y otros metales, nosotros también podemos tener la presencia de elementos considerados como ser los elementos raros, ¿no? Por otro lado, en esto tenemos, podemos ver la parte de lo que es el eutropio, el itrio, ¿no? Que se encuentran principalmente en capas fluorescentes y monitores PCRs. También la presencia de selenio, en este caso, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar en fotocopiadoras antiguas. Por otro lado, sulfuro de zinc, ¿no? Que se puedan encontrar principalmente a los interiores de los monitores TCRs y también mezclado con otro tipo de metales raros. Entonces, esto más o menos es una descripción del tipo de contenido que podrían tener, principalmente de metales pesados. Ahora, entre los otros que nosotros podríamos tener también, tenemos principalmente, ¿no? La parte de del tóner de tinta seca, ¿no? Nosotros tóner o tinta seca, nosotros encontramos cartuchos de tóner para impresora láser y fotocopiadoras. Y en algunos casos también dentro de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, podemos comprender que se cuentan con algunas sustancias que sean radioactivas, como será el caso del americio, ¿no? Que se pueden encontrar en cierto tipo de equipos médicos y detectores, por ejemplo, de fuego, detectores de humo, entre otros. Entonces, nosotros podamos ver también acá que dentro de la composición es importante. Ahora, en el caso de las sustancias radiactivas que se podrían encontrar, inicialmente cuando nosotros tenemos que hacer una gestión operativa de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, habíamos señalado inicialmente, es importante conocer la clasificación, utilizar la parte de la clasificación específica para ver cómo nosotros podríamos trabajar con la parte de gestión operativa. Por otro lado, también dentro de la ya clasificación, poquito de acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas, identificar el tipo de bueno, la composición que pueda tener. Y dentro de la identificación de la composición implicaría que nosotros debemos revisar siempre normativa, ¿no? Y algunas, en este caso, algunas guías técnicas, procedimientos siempre que de alguna u otra manera me puedan ayudar principalmente a que nosotros debemos cumplir ciertos tipos de normativas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sustancias radioactivas, por ejemplo, y existe que también algunas actividades, por ejemplo, con sustancias peligrosas, donde manejan algunas sustancias peligrosas, también implica que se debe realizar un cierto manejo de sustancias radioactivas, ¿no? Entonces existe una instancia específica que está en el marco del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en el cual nosotros principalmente contamos con la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, cuando se hace la exportación de algún residuo de aparato eléctrico y electrónico que incluso dentro de su composición tenga sustancias radioactivas, entonces requiere que también pueda tener los permisos adecuados de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Em, Habíamos señalado, bueno, anteriormente que nosotros tenemos la presencia de metales pesados. En este caso, se cuenta principalmente, ¿no? Los que principalmente se utilizan o se encontraron a través del inventario que se realizó en el año 2022-23, ¿no? Es la identificación de plomo, ¿no? Que podía estar presente en pantallas de tubos de rayos catódicos, habíamos señalado TCRs, baterías, tarjetas de circuito impreso y soldaduras. Por otro lado, también es importante señalar que el plomo
es tóxico para el sistema nervioso y puede contaminar el suelo y aguas subterráneas. Entonces, surge también de que se tiene que hacer un manejo adecuado. Actualmente puedo señalar que se está queriendo trabajar a nivel nacional a través también de Naciones Unidas y a través del sistema, ¿cómo es? Enfoque estratégico para la gestión de sustancias químicas, que es el SAICOM. Se quiere trabajar ya a nivel países con cierto tipo de normativas que sean ya internacionales, en el cual se tengan parámetros y reglamentos específicos con relación a lo que implica el plomo. Por otro lado, también en el caso ya de, por ejemplo, del plomo, se cuenta específicamente con normativas, ¿no? Donde ustedes tengan que conocer la parte de manejo. Entonces, plomo, por ejemplo, nosotros no solo encontramos en la parte de lo que serían los residuos, así como tal la sustancia, sino también nosotros podemos encontrar en los contenidos de pinturas, ¿no? Ustedes han debido escuchar alguna vez el tema de que se pueda tener cierto tipo de em, procedimientos que estén relacionados al tema de pinturas con contenido de plomo, ¿no? Entonces implica también de que dentro de la composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implica el tema de la coloración, o sea, algún tipo de pinturas que pueda contener este contenido de plomo. Por otro lado, también el mercurio habíamos señalado que es común en lámparas fluorescentes, pantallas LCDs, algunos interruptores, ¿no? Y en este caso podemos señalar que este metal principalmente es neurotóxico y puede bioacumularse en la cadena alimentaria, afectando a los seres humanos y a la vida silvestre. Entonces, cuando nosotros hablamos de mercurio, señalábamos también que nosotros contamos con un convenio internacional. A partir de este convenio internacional, principalmente se trabaja con toda la parte de gestión, ¿no? Desde el momento de en algunos países, fabricación, en el caso de nuestro, de la importación, hasta la parte de disposición final. Y hablábamos de la parte de que el tema de la bioacumulación, por ejemplo, es cuando cuenta con límites permisibles, pero que ya puede llegar a sobrepasar estos límites que se tiene, entonces llegado el momento ya causan daños principalmente hacia la salud. En el caso del cadmio, lo habíamos señalado también anteriormente, ¿no? Se encuentran principalmente en baterías de níquel, cadmio. Por otro lado, también pantallas TCR y algunas tintas de impresora. ¿No? El cadmio es cancerígeno y se asocia con daños renales y osos. Por otro lado, el cromo 6 utilizado en recubrimiento de anticorrosivos, especialmente en discos duros, es altamente tóxico y puede causar problemas respiratorios y de cáncer. Por otro lado, dentro de los compuestos halogenados, en este caso, nosotros tenemos directamente lo que son los retardantes de llama, ¿no? Que son ya los bromados en este caso, y se lo conoce principalmente como plásticos bromados, PBB, PDB, que se emplean principalmente en las carcasas plásticas, ¿no? También se los puede encontrar en los cables, tarjetas de circuitos, impresos para reducir la inflamabilidad. Por otro lado, también estos compuestos vamos a señalar que son persistentes, ¿no? Y por otro lado, también vamos a señalar que pueden causar algunos problemas endocrinos y neurológicos. Los clorofluorocarbonos, ¿no? Que son los CFCs, que se encuentran en unidades de refrigeración, más aislantes. Los CFCs principalmente contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y tienen un alto potencial de calentamiento global. Entonces es por eso también que de alguna u otra manera se los va, en la parte de la disposición final habíamos dicho que tienen que tener un proceso adecuado para la parte de disposición final. Dentro de los otros componentes químicos que nosotros podríamos encontrar en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos los que son los PCBs, que son los policloropifenilos. Por otro lado, también que son utilizados en transformadores y condensadores.
Estos compuestos son altamente tóxicos y persistentes y se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos. Por otro lado, también los PVC, que son los policloruro de vinilo, que se usa principalmente como aislante en cables eléctricos y puede liberar cloro y dioxinas tóxicas cuando se quema. ¿No? Entonces, ya la parte de los riesgos ambientales, como podemos ver, ¿no? Principalmente podemos asociar que todos estos tipos de contaminantes orgánicos persistentes o sustancias peligrosas principalmente no se consideran como riesgos ambientales y de salud asociados principalmente con los componentes peligrosos de los residuos de aparatos electrónicos. Entonces, en la figura nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, que cuando se hace, ¿qué es lo que se hace normalmente? ¿No? Es que se puede hacer el desmantelamiento, por ejemplo, de este tipo de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y se los deja nomás, ¿no? En algunos lugares donde hay acumulación de basura, sin conocer ni saber que dentro de la composición de este residuo de aparato eléctrico y electrónico puedan tener cierto tipo de composición de contaminantes orgánicos peligrosos o algún tipo de residuos peligrosos. Y ya cuando nosotros vemos la parte de componentes asociados igual a la salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá, antes de pasar al siguiente ejemplo, es que nosotros podemos, por ejemplo, aquí podemos ver que esta basura, estos residuos se están quemando así al aire libre, ¿no? Y es lo que mayormente ocurre en algún tipo de municipios, ¿no? Llevan a un lugar alejado y lo queman directamente. Entonces no se están dando cuenta de que aquí lo que están produciendo de alguna u otra manera es lo que había señalado los gases no intencionales, ¿no? Contaminantes orgánicos persistentes no intencionales que se denominan dioxinas y furanos. Y por otro lado, también en la parte, ya cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con la parte de disposición final, habíamos señalado que para la parte de disposición final, ¿no? Tenemos dos tipos de procesos. Uno de ellos que estaría relacionado a la parte de coprocesamiento, que yo voy a utilizar de alguna u otra manera este tipo de residuos como parte de la eficiencia energética, ¿no? Pero por otro lado también em, es importante señalar que cuando se realiza la parte de incineración, también las tecnologías deberían ser las adecuadas, vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos hablando de poder hacer la incineración del residuo de aparato eléctrico y electrónico, implica de que se tenga que utilizar ya las tecnologías que sean adecuadas, principalmente la parte de filtros, pero por otro lado, y lo más importante es que se tengan que considerar los procesos específicos con relación a la temperatura adecuada para la parte de disposición final, ¿no? Entonces, cuando nosotros también hablamos de la parte de incineración, implica que se tenga que realizar una selección de los residuos, ¿no? No es que yo voy a agarrar, por ejemplo, ¿qué pasa? Que existen en algunos países, ¿no? Como por ejemplo, principalmente los países europeos, existe en Brasil también, las plantas incineradoras de residuos peligrosos, ¿no? Donde se hace la separación. Entonces, importante la parte de clasificación, la parte de composición, porque muchas veces, por ejemplo, se utilizan cierto tipo de residuos, es decir, por ejemplo, un residuo de plaguicida que se puede hacer la incineración no tiene las mismas características de un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Y en este caso implica que también no podría, o sea, los plaguicidas, por ejemplo, podrían incinerarse a una temperatura específica, pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un residuo de aparato eléctrico y electrónico, la temperatura adecuada también sea diferenciada a lo que es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta y también podemos hacer un pequeño receso, por favor.
Perdón, no sé si habría alguna consulta hasta el momento. ¿Habría alguna consulta? Perdón, creo que había estado sin audio. Entonces, son las 20:35. Por favor, nos vamos a dar un espacio hasta las 20:40 para que nosotros podamos dar un pequeño receso. Y después del receso, lo que yo voy a hacer un poquito, les hablaba un poquito sobre la composición con bifenilos policlorados. Yo les voy a mostrar un poco sobre las guías técnicas, donde podemos encontrar algún tipo de información. Ya entonces, por favor, estaríamos en receso hasta las 20:40. Gracias.
Ahora sí continuamos. No sé si me pueden escuchar, por favor. ¿Me pueden escuchar? Sí se escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces había señalado que, habíamos hablado, ¿no? Que dentro de la composición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nosotros tenemos la presencia en algunos casos de lo que se considera los bifenilos policlorados o PCBs. En este caso también, no sé si se puede ver la pantalla, disculpen. No, la pantalla no se ve. Ya, gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, ahora sí, disculpen, ¿se puede ver? Sí, ahora sí se ve. Ya, gracias. Ahora, una consulta, no sé si ustedes conocen la página del Sistema Nacional de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Conocen? Yo les voy a pasar de todas maneras al chat de la sesión. Entonces, bueno, tal vez no. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? No nos olvidemos que la institución cabeza de sector en medio ambiente es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Y viene ligado principalmente a lo que serían los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la parte de la composición que pueda tener. Entonces, cuando ustedes entran al Sistema Nacional de Información Ambiental, ustedes van a poder encontrar algún tipo de información, como en este caso, si ustedes entran a, por ejemplo, la parte de CGO, es la Comisión Gubernamental del Ozono, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí nosotros podemos ver la parte del compendio de normativa de gestión ambiental de sustancias agotadoras del ozono, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos todos los tipos de resoluciones que van saliendo con relación a la parte de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice comunicado, toda importación de sustancias reguladoras del protocolo de Montreal requiere cupo de importación. Entonces, va trabajando con la parte del cupo de importación. Y hay otro tipo de resoluciones, por ejemplo, aquí la 325 que está relacionada a la parte de mercurio, ¿no? Corte administrativo. Bueno, ustedes van a poder encontrar algún tipo de información acá. Por otro lado, también cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la parte de Pronacox, esperemos que funcione. Funciona. Entonces, pasa que nosotros vamos a ver que directamente nosotros podemos tener aquí dentro de lo que es el sistema de información de bifenilos policlorados PCBs, ¿no? Entonces, pasa que nosotros, siempre es importante que nosotros podamos revisar. ¿Qué pasa? Que algunos de estos transformadores eléctricos veríamos que se encuentran dentro de la clasificación, no de lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Y en este caso, a partir de esta clasificación, si nosotros, por ejemplo, identificáramos que debería o si tiene la presencia de bifenilos policlorados, entonces nosotros podemos ver nuevamente aquí, vamos a poder ver la parte de normativas que se pueda tener diferentes tipos de resoluciones que nosotros podemos ver, pero nosotros encontramos a la parte de, por ejemplo, aquí están los convenios, ¿no? El convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam, el convenio de Basilea, de Minamata, y información específica que pueda tener. Cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, al sistema de información sin PCBs, esperemos que pueda funcionar. Ay, nosotros vamos a encontrar específicamente, ¿no? La parte del sistema de información, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué es este SIM PCBs. Es una aplicación informativa que gestiona información, ¿no? De la base de datos de compuestos orgánicos persistentes, especialmente bifenilos policlorados mismos que están regulados internacionalmente por el Convenio de Estocolmo. Esta plataforma está preparada para seguir los lineamientos del plan de implementación del gobierno electrónico. Entonces,
Pasa que cuando nosotros identificamos que nuestro residuo de aparato eléctrico y electrónico, en este caso, por ejemplo, los transformadores, los capacitores, ¿no? Se tiene que mandar a la autoridad competente, en este caso Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y decir que se cuentan con cantidades, ¿no? Tenemos volúmenes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero con contenidos de PCBs. En este marco, ya la instancia nacional les va a brindar un usuario y una contraseña para que ustedes puedan registrar las cantidades de estos residuos pero con contenidos de PCBs, bifenilos policlorados. En este caso, como les decía, nosotros podemos encontrar aquí el convenio de Estocolmo. Entonces, interesante porque nosotros vamos a ver a detalle, sí, la aplicabilidad específica, pero no tenemos la situación en Bolivia. No, aquí te dice cuándo ha sido adoptado, cuándo ha sido ratificado y quiénes son los puntos focales de estos convenios internacionales, la descarga de este convenio internacional. Habíamos hablado que Rotterdam no tiene mucha relación con los aparatos eléctricos y electrónicos. Creo que no está muy bien. De nuevo voy a cargar. Entonces tengo acá lo que es el convenio de Rotterdam, ¿no? Y en este caso podemos ver también de que nosotros tenemos el convenio de Rotterdam y a partir del convenio de Rotterdam nosotros también tenemos lo que es, qué es este convenio internacional, el objetivo del convenio y tenemos la situación sobre el convenio de Rotterdam. También tenemos aquí el texto del convenio de Rotterdam. Nosotros entramos al convenio de Basilea y este es un convenio muy importante para nosotros, ¿no? Que estaría relacionado principalmente al control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Entonces, dentro de este listado, por ejemplo, vamos a ver también a detalle todo lo que es el contenido. Nosotros tenemos el texto de aplicabilidad. Solamente a manera de manera general lo vamos a revisar esta página. Lo que yo quería explicar en el marco de este texto principalmente es que nosotros trabajamos directamente con la parte de anexos específicos en estos, ¿no? Y a partir de estos anexos también nosotros podemos determinar específicamente tema de que si es que estos residuos de desechos peligrosos los podemos asemejar a la composición. Creo que está un poquito lento, pero ustedes a través de esa página, bueno, aquí nomás en el texto, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de anexos, ¿no ve? Entonces tenemos el texto oficial y tenemos los diferentes anexos donde nosotros podemos encontrar la clasificación de cada uno de estos residuos peligrosos, ¿no? Entonces es interesante que ustedes también lo puedan conocer. Lo que no estoy pudiendo y hubiera querido es poder entrar, voy a intentar, pero nosotros contamos, por ejemplo, en la parte de los PCBs, contamos directamente con cierto tipo de guías técnicas que nos ayudan principalmente para poder determinar específicamente la parte de los tratamientos que deberíamos realizar. Por ejemplo, como les decía, cuando nosotros hablamos de PCBs, tenemos una guía de gestión ambiental adecuada y tenemos las directrices principalmente para hacer planes de eliminación, ¿no? Entonces son cierto tipo de herramientas que también de alguna u otra manera a nosotros nos pueden ayudar a determinar específicamente, ¿no? El cómo poder hacer una gestión operativa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Creo que no estaban viendo la página. ¿Se podía ver la página? Disculpen. Sí, sí, estamos viendo. Sí, Ya. ya se ve. Ya, muchas gracias. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, es importante siempre que nosotros
estemos actualizados en este Sistema Nacional de Información Ambiental, nosotros vamos a poder encontrar parte de la gestión ambiental adecuada de lo que estaría relacionado a residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Se tenía que contar con una parte también específica del de modelo de negocios, pero por lo que estoy viendo tampoco se puede encontrar acá. Entonces, ese es más o menos el sistema de información. Ahora voy a buscar la guía, que es lo que me interesaría también que ustedes lo conozcan. Si no, la voy a subir a ¿qué se llama esto? A la plataforma para que ustedes también puedan tener como un material de apoyo. Un segundito, por favor. Pero ojalá que podamos ver. No se tienen diferentes tipos de normativas, por ejemplo. Creo que sí se puede ver. Ujú. Nosotros podemos encontrar, como les decía, también en el Sistema Nacional de Información, cierto tipo de guías, ¿no? Entonces, una de las guías que nosotros podemos ver es esta, como pueden ver, es una guía de procedimiento de gestión ambiental adecuada de bifenilos policlorados, que son los PCBs, en los cuales, si nosotros empezamos a ver un poquito la parte de detalle de lo que serían los bifenilos policlorados, ¿no? Vamos a poder encontrar acá, donde está todo lo que es el contenido. Es importante porque nosotros cuando hablamos de residuo hemos dicho que nosotros tenemos que saber bien el tipo de composición que se pueda tener, ¿no? Entonces, identificamos que prácticamente nosotros dentro de este residuo de artefacto eléctrico y electrónico, nosotros identificamos, entonces identificamos que pueda tener estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Muchas veces incluso algunos de los compañeros ambientales, eléctricos, ¿no? Trabajan en lugares donde se trabajan con transformadores eléctricos. Es el caso también, por ejemplo, de algunos centros mineros donde ya como residuo de aparato eléctrico y electrónico se encuentran este tipo de transformadores, ¿no? Entonces, es interesante porque nosotros podemos encontrar, por ejemplo, esta guía que ha sido trabajada para bifenilos policlorados como desecho. Ustedes pueden encontrar específica de cómo realizar una gestión ambiental adecuada, pero que bajo bajo las directrices específicas del Convenio de Estocolmo y el Convenio de Basilea, es decir, directrices internacionales. En este caso, la manipulación de existencias con PCBs, cómo poder hacer la manipulación, la identificación de inventarios, ¿no? De existencias con PCBs. Tenemos el etiquetado de sustancias, de existencias con PCBs, es decir, no es que nosotros vamos a etiquetar así nomás, ¿no? Sino que si surge o cuenta con un diferente tipo de etiquetado, porque estamos hablando de etiquetado de sustancias peligrosas, entonces tienen que tener principalmente características específicas de este tipo de etiquetas de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en este caso en particular, con contenidos de bifenilos policlorados. Por otro lado, también vamos a tener lo que son los embalajes, los estivados, el situado y cargado de existencias con PCBs, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo se debería realizar el transporte de existencias con PCBs, el almacenamiento, ¿no? Acá es interesante porque nosotros tenemos directrices específicas con relación a la ubicación, con relación al diseño, operación de almacenamiento de existencias con PCBs y al almacén transitorio de estos bifenilos policlorados. Por otro lado, podemos ver también que hablamos sobre la parte de seguridad y primeros auxilios con PCBs. Pasa también que muchas veces en el momento que se puede hacer el traslado, por ejemplo, de los transformadores hacia cierto tipo de contenedores para la disposición final, tienen que seguir cierto tipo de características también principalmente, ¿no?
Por otro lado, también tenemos diferentes tipos de anexos, características de sustancias peligrosas, según Naciones Unidas, procedimiento de análisis químico. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los bifenilos policlorados? Existen dos tipos de disposición final. No vamos a hablar con el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con contenidos de PCBs. No podemos hablar por si acaso de la parte de reciclaje. No existe reciclaje para este tipo de residuo porque ya tenemos fechas específicas para disposición final, ¿no? Entonces no existe el reciclaje, pero sí existen dos tipos de procedimientos. El primer procedimiento, que sería la disposición final por incineración, ¿no? Y el segundo, que estaría relacionado principalmente a los análisis de clorinización, es decir, pero principalmente estos cuando tienen una composición menor a 50 ppm, en el cual se hace procesos específicos químicos para eliminar el cloro, que es el cloro, el que está con la composición específica, ¿no? Para que sea principalmente considerado como una sustancia o un desecho peligroso, ¿no? Entonces, un poquito voy a mostrar de manera general esta guía, pero ustedes pueden encontrar específicamente, como les había dicho, es didáctica, ¿no? Procedimiento de manipulación. Vuelvo a repetir, estas guías están principalmente elaborados bajo las directrices y procedimientos técnicos y administrativos del Convenio de Estocolmo y de Basilea, ¿no? Entonces, aquí ya un poquito te establece, ¿no? Que los bifenilos policlorados se van a constituir dentro de los 24 contaminantes orgánicos persistentes. ¿Por qué está considerado dentro de los 24 contaminantes orgánicos persistentes? Porque a nivel del Convenio de Estocolmo también cada cierto tiempo, 4 años principalmente, se vean realizando inventario de bifenilos, perdón, de contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Entonces ustedes aquí lo que yo les decía, hasta el año 2025 se tiene que inventariar, etiquetar y tienen que ser retirados hasta el año 28 principalmente, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos directrices generales que podrían ir sirviendo. Aquí tienen manipulación con aceites, solamente de los aceites cuando son extraídos. Pero por otro lado también tenemos la parte de la manipulación de los equipos que puedan contener. Entonces, en la parte de plásticos bromados también deberían haber este tipo de información principalmente que pueda tener. Riesgos de la manipulación que ustedes pueden ver, ¿no? Acá ustedes pueden ver lo que son los transformadores eléctricos, ¿no? Que principalmente en este momento se encuentran en un proceso de inventariación, ¿no? Procedimiento de identificación de inventario de PCBs, es decir, hay que conocer las cantidades, ¿no? Y principalmente a través de las cantidades también, como les había dicho, contar con los planes de eliminación que tienen ciertos tipos de características. Entonces, esa es una guía sin guía técnica que ha sido aprobada por resolución ministerial en el año 2023, ¿no? Y principalmente muestra todos los tipos de características. Es decir, si bien ha habido un proyecto, como actualmente existe el proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también en su momento hubo este proyecto para que se pueda dejar este tipo de información, ¿no? Entonces ya es una guía poco explicativa en la cual ustedes pueden hacer una gestión operativa de lo que se considera un residuo de artefacto eléctrico y electrónico, pero con contenido en este caso de un contaminante orgánico persistente, que es en este caso, el PCB o el bifenilo policlorado, ¿no? Entonces, hablábamos, no hemos podido entrar al sistema porque nosotros no contamos ahorita con un usuario y una contraseña. No somos una instancia que se ha registrado, entonces pasa que se tiene que realizar, por ejemplo, el registro de la base de datos, ¿no? Entonces son información general que se va a colocar.
Posterior a ello se va a colocar otro tipo de información, por ejemplo, respecto a los equipos, ¿no? La cantidad, los códigos que van a tener, los números de serie, que también es importante. Les decía también que en el tema de los PCBs o bifenilos policlorados, existían ciertos tipos de característica también relacionada a la parte cuantitativa, ¿no? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, este tipo de guías técnicas han sido realizadas a través de un proyecto que ha sido concluido en el año 2023. ¿Ya? Entonces, es para que ustedes puedan tener un poquito de idea, principalmente, ¿no? De cómo se podría realizar. Ahora, nosotros tenemos aquí la parte, ¿no? Del registro de plan de tratamiento y eliminación que les decía, ¿no? Entonces, en esta guía también nosotros podemos encontrar información referente a la parte de qué tipo de información yo debo colocar en la parte de los planes, por ejemplo, de eliminación o tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenido mínimo tiene el plan de tratamiento o eliminación de PCBs? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí la parte del título del plan, la introducción, qué política ambiental, el objetivo general, el específico, la descripción del área de la cobertura de operación, la gestión ambiental adecuada de PCBs, en el cual implica principalmente la identificación, el etiquetado, las existencias con PCBs, el inventario, el almacenamiento, ¿no? Tenemos la parte de transporte, mantenimiento de equipos, prevención de riesgos, control de monitoreo de existencias con PCBs y tratamiento o eliminación de PCBs. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, contamos con información muy importante, ¿no? Para poder realizar un plan de eliminación, ¿no? Acá tenemos también la parte de métodos de pretratamiento, métodos de tratamiento y tecnologías de tratamiento y eliminación, ¿no? El responsable de las actividades, así como cuando nosotros podemos realizar los planes específicos para la parte de gestión ambiental, ¿no? Entonces es importante también que estos estén registrados, por ejemplo, por instancias importantes como ser los organismos sectoriales competentes, y también la instancia competente, en este caso actualmente es el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes, que se encarga de poder hacer la parte de, en este caso, la inventariación, para que pueda regular a través de la autoridad ambiental competente nacional también el tipo de procedimiento para disposición final. Que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la parte de eliminación, por ejemplo, y cuando nosotros trabajamos con proyectos que cuenten licencias ambientales, podemos también entender o comprender que dentro de su aprobación de licencia ambiental en sus documentos ambientales, se tiene principalmente como medidas de mitigación, por ejemplo, poder realizar estos procedimientos específicos de gestión ambiental adecuada de sustancias peligrosas, en este caso de incluso residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Acá tenemos la parte de lo que es el procedimiento del etiquetado, ¿no? Que siempre tiene que estar, como lo habíamos dicho, aislado, tiene que estar en un lugar, tiene que estar determinado y decir que se cuenta con la presencia de este tipo de residuos peligrosos y los pictogramas que habíamos hablado en algún momento, que son pictogramas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cuidado se tiene que realizar en el momento que nosotros, en este caso, estamos viendo un ejemplo de la parte de gestión operativa? El etiquetado, cómo tiene que realizarse, lo había señalado principalmente, tiene que contar con etiquetas específicas, ¿no? Y este tipo de etiquetas principalmente tiene que determinar, ¿no? Que tiene que decir que en ese lugar se encuentran los bifenilos policlorados, ¿no? Los pictogramas de peligrosidad bajo el libro morado y el libro naranja, que está relacionado a la parte de sustancias peligrosas también, ¿no? Ver la parte de toxicidad, ¿no? ¿Qué tipo de ropa de protección se debería realizar? Ustedes saben que hay diferentes tipos de equipos de protección personal, EPPs, ¿no? Equipos de protección. Y en este caso incluso te da el tipo de equipos de protección que se debería utilizar en este caso
para evitar principalmente daños de contaminación. Esto es específicamente a la parte de contaminación hacia la salud humana, ¿no? Pero por otro lado también este tipo de peligrosidad está relacionada a la parte de el medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, contar también con las cantidades específicas, el peso, la cantidad, hacer una codificación a partir de ello con este tipo de residuos, determinar el nombre de la empresa, la dirección, ¿no? Y a partir de ello es que se trabaja con el tipo de etiquetado que nosotros podamos tener. Procedimiento para el embalaje, ¿no? Estibado y situado o cargado de las existencias de PCBs. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos en esta guía particularmente todo el procedimiento para la gestión operativa de este residuo, incluyendo el plan de eliminación que habíamos señalado anteriormente, que cuenta con un contenido mínimo, ¿ya? Por otro lado, los tipos de envase que se deberían tener, ¿no? Cuando nosotros vemos estos tipos de envases, son doble protección principalmente, y a partir de la doble protección, en medio de la doble protección, se tienen una especie de aislantes, ¿no? Que en caso de que haya algún tipo de incidente, accidente también, estos puedan contar con doble protección. Por otro lado, los etiquetados, los pictogramas de seguridad y el tipo de codificación que se pueda utilizar para que también este tipo de codificación sea utilizado en todo el procedimiento, desde el momento de la inventariación hasta el procedimiento de la disposición final. Por otro lado, bueno, aquí en esta parte de la guía, ¿no? Nosotros tenemos específicamente cómo se debería realizar el embalaje. Y hay, bueno, también características específicas, como les había señalado. Cuando nosotros nos relacionamos principalmente a este tipo de residuo de artefacto eléctrico y electrónico con contenido de bifenilos policlorados, dos tipos, que nosotros podríamos hacer la eliminación, principalmente a partir de la disposición final con el equipo, ¿no? Donde las cantidades sean consideradas más el equipo, pero en algunos casos, también yo les decía, hay dos tipos de procedimiento de disposición final en la parte de PCBs, bifenilos policlorados, que sería la parte de declorinización y la parte ya de disposición final a través de incineración. ¿No? Cuando nosotros hablamos principalmente de la disposición final por declorinización, equipos específicos que se utilizan, ¿no? Y a través de estos equipos que se van a utilizar también, lo que pasa es que se va a hacer el almacenamiento de estos residuos peligrosos, ¿no? Es parecido, similar el caso de los gases refrigerantes, que se hace el almacenamiento en algunos tipos de botellones o tipo de los que ven aquí, estos tipos de contenedores, ¿no? Que ustedes veían el contenedor celeste que lo tienen acá, donde, les vuelvo a repetir, tienen doble protección. Por otro lado, también es importante señalar que, em, bueno, acá nosotros tenemos toda la parte de procedimiento, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos para los tipos de embalaje, por ejemplo, que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros, y eso está relacionado también a cualquier tipo de sustancia peligrosa, sí en particular de PCBs, pero puede servir también de guía para otro tipo de sustancia que se convierte ya en un desecho peligroso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los envases, nosotros tenemos que conocer también que existe un tipo de clasificación o recomendaciones principalmente bajo Naciones Unidas, ¿no? Entonces nosotros nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un desecho peligroso que sea líquido, ¿no? Tenemos los desechos que sean sólidos y los desechos que puedan tener mixto. Entonces nosotros tenemos aquí las directrices generales que nos pueden ayudar a determinar el tipo de opción de envase o embalaje para la existencia, en este caso, como es el ejemplo que estamos viendo en este momento, para los bifenilos policlorados, ¿no? Por otro lado,
también el entender y conocer muy bien el tema del procedimiento para el transporte, ¿no? De la existencia con residuos peligrosos. Nosotros podamos ver acá, por ejemplo, que se cuenta con los equipos de protección personal, que es un equipo de protección personal clase C, ¿no? Por ejemplo, esta empresa es una empresa que trabaja en Argentina y trabaja en Europa. Esta empresa, por ejemplo, se llama Inamtrades, ¿no? Es la empresa que les decía que cuenta ya con una licencia ambiental para poder hacer el transporte de desechos peligrosos y hacer también todo el procedimiento de disposición final a través de la incineración, ¿no? Entonces podemos ver el equipo de protección, el tipo de, principalmente de contenedor que se utiliza para la manipulación también, ¿no? El tema de peligrosidad, el etiquetado que se puede tener a partir de ello, ¿no? Y el procedimiento para transporte de existencia de PCBs principalmente está relacionado también a la parte de bueno, el transporte de la existencia con PCBs. No nos olvidemos que cuando nosotros en tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos identificamos, por ejemplo, la presencia de cualquier tipo de desecho peligroso, es importante que nosotros podamos conocer, identificar, relacionar con toda la normativa nacional, ¿no? Pero apoyarnos también de normativa internacional. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de transporte de existencias con PCBs, señalar que la empresa que va a realizar todo este procedimiento debe contar con su licencia ambiental para sustancias peligrosas. Para la parte de transporte también debe contar con su permiso o licencia ambiental. Y por otro lado, también cuando se trata, por ejemplo, de pequeños tiempos cortos para actividades específicas, por favor, no olvidarnos que en el marco de la Ley 1333 nosotros contamos con los permisos especiales que principalmente van a dar, como les digo, necesidad, digamos, de acuerdo a una actividad específica, pero por otro lado también que sea tiempos cortos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta empresa de Inantradas, les digo, cuenta con su licencia ambiental. Pero para la parte de la eliminación de estos desechos peligrosos de bifenilos policlorados que se encuentran en transformadores, que forma parte de una clasificación de RAE, no implica que se tuvo que realizar inicialmente la parte de la inventariación, ¿no? Y una vez de que se tengan las cantidades ya y los tiempos que se van a realizar, lo que se realizó es el permiso especial que tuvo un tiempo determinado y específico, considerando que el tiempo era corto debido a las cantidades totales a partir del inventario de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con los contenidos de PCBs o bifenilos policlorados, ¿no? Aquí tienen la parte de planificación para la operación de transporte, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros conozcamos este tipo de información. No sé si ustedes la conocían, recién la están conociendo, ¿no? Pero cuán importante es ya en la parte, como les decía, identificar la competencia del sector que tenga que ser, ¿no? Y a partir de ello buscar también la normativa que tenga que realizar. Ahora, por ejemplo, acá nosotros tenemos el procedimiento para el almacenamiento de existencias con PCBs. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esta fotografía que ustedes pueden observar acá, es una fotografía real, ¿no? De uno de los proyectos que se ha realizado, como les señalaba anteriormente. Y a través de este proyecto, lo que se hizo principalmente es poder, bueno, en este caso se ha hecho el inventario, saber las cantidades que se pueda contar y exigir a todos los departamentos donde se ha podido hacer, por ejemplo, el almacenamiento de estos aparatos, no, perdón, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con contenidos de PCBs, PCB como contaminante orgánico persistente, es que pueda cumplir también todas las características, ¿no? Para un almacenamiento de una
de un desecho peligroso o residuo peligroso, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, es un lugar que tiene un piso que es más permeable, ¿no? Porque imagínense en caso de que un accidente, incidente, mala manipulación, ¿no? Podríamos estar afectando, o sea, haciendo un tipo de contaminación. Las paredes que tienen que ser específicas, no se puede ver un poco más aquí, pero incluso el tema de ventilación, sí que era bien importante el tipo de ventilación que se utilizaba. Aquí se ve muy poco, pero existe tipo de algún tipo de ambientación. Por otro lado, los pictogramas de seguridad, como pueden ver, no en caso, como les digo, todo lo que sea con relación a seguridad, también en este caso ocupacional. Y por otro lado también el almacenamiento. Es importante que en la parte, cuando nosotros hablamos de la parte del almacenamiento, se tenga que tener las cantidades o coordenadas geográficas de dónde se encuentran también estas existencias de PCBs, ¿no? La ubicación sí es importante porque nos puede ayudar a tener cierto tipo de características técnicas, por ejemplo, para que yo pueda tener el almacén ubicado en el momento eh, de poder realizar. Entonces, ustedes tienen la parte de la ubicación, tienen que decir, y esto principalmente está ligado a un manejo de sustancias peligrosas, cualquiera de ellas, ¿no? Habíamos dicho localizar en terrenos estables que no sean inundables, por ejemplo. La edificación debe ser segura y en un ambiente cerrado no puede estar al aire libre. Nosotros veíamos una fotografía, pero en el momento, digamos, que nosotros estamos haciendo la inventariación, también se tiene que hacer un tipo de cercado. Pero ya para la parte del almacenamiento es algo diferente, no puede estar situado, por ejemplo, cerca de lugares de producción agrícola, pecuaria, lugares donde, por ejemplo, yo tenga un terreno inestable, haya erosión de suelos, esté sujeto a riesgos naturales, como por ejemplo riadas, inundaciones, todo ello, ¿no? Entonces es importante que nosotros debemos considerar este tipo de información cuando nosotros trabajamos con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos la parte de lo que es el diseño, ¿no? La parte de seguridad y primeros auxilios. Aquí ustedes pueden ver, como les decía, el tema de seguridad, que se estén utilizando las máscaras, los lentes adecuados y un equipo de protección personal clase C. Incluso los tipos de los guantes de látex que se tienen que utilizar no son solamente los guantes quirúrgicos. Si ven acá, son guantes especiales donde principalmente evita que exista un daño hacia la salud humana, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, de manera general, nosotros también tenemos la parte de la seguridad y primeros auxilios, como les decía, ¿no? Porque, por ejemplo, dio el caso que en el año 2021-22 se hizo la inventariación, ¿no? En Tarija. Y a través de esta inventariación lo que se fue es hacer determinar por métodos cuantitativos, es decir, se utilizaban un tipo de kits donde ustedes colocaban la muestra de los aceites dieléctricos, ¿no? Y a partir de la, ¿cómo se dice? Unión química, acción química, se podría determinar por el tipo de color, la existencia o por lo menos la cantidad en porcentaje de ppm que se tenía de bifenilos policlorados, ¿no? Entonces pasa que también sí es importante la parte de primeros auxilios porque trabajar, digamos, con este tipo de análisis todos los días, por ejemplo, en algún momento nos causó un tipo de alergia, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de equipos de protección personal que se debería utilizar cuando nosotros estamos trabajando cuando nosotros estamos hablando de residuos, en este caso, que sean peligrosos, ¿no? En el caso nuestro, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero con contenido de COPS, ¿no? Entonces, incluso acá, si bien tienen el casco, equipo el overol específico, es específico para sustancias químicas, es clase C,
Por otro lado, también se cuenta con dos tipos de guantes, uno que es para uso externo y guantes para uso interior de trabajo liviano, ¿no? Entonces, existen cierto tipo de características que nos pueden ayudar. Em, ¿Qué más? El otro tipo de equipo de protección personal que se debería usar, A, B, y cómo incluso nosotros lo deberíamos usar. Entonces, es importante señalar, ¿no? Es importante también a través de tener ya una normativa, esos son los pictogramas de peligrosidad, pictogramas de seguridad, a partir de ello que nosotros deberíamos realizar. Ahora, yo les hablaba que se utilizaron diferentes métodos, ¿no? En este caso se utilizaban un tipo de kits, como les decía, procedimiento de análisis químico cloron oil, que principalmente está determinado a partir de la coloración, ¿no? Se tienen diferentes tipos de guías técnicas que yo me comprometo a poderlos subir también a la plataforma para que ustedes los puedan un poquito también revisar y les pueda servir de apoyo, de guía, ¿no? En este caso, bueno, como les había dicho, que cuando se hace algún tipo de inventarios, importante conocer cantidades específicamente, pero deben también contar con cierto tipo de información. Este tipo de información, por ejemplo, en el tema de los PCBs, ayuda a determinar, por ejemplo, los años de fabricación, la marca. El tema de la marca también era importante con el tema de los PCBs porque ayudaba de alguna u otra manera a determinar la composición en porcentaje de PCBs, lo que hacía, por ejemplo, que se tome una acción específica y determinada para el momento de realizar la parte de disposición final. Pero por otro lado, también a través de ello tomar la decisión de cuál debería ser el plan de eliminación adecuado para este tipo de, ya hablamos que es un residuo de artefacto eléctrico y electrónico, que tenga que contener, que tenga la composición de bifenilo clorado, sustancia peligrosa. Entonces aquí tenemos anexos de formularios, entonces a partir de ello no hay donde perdernos, ¿no? Y como les decía también, la guía que nosotros estamos viendo actualmente es una guía de procedimientos de gestión ambiental adecuada de bifenilos policlorados, ¿no? Entonces nosotros hablamos de la parte de gestión operativa, ¿sí? Pero cuán importante identificando su composición, que nosotros también tengamos que trabajar con tipo de guías de procedimientos de gestión ambiental adecuada ya. En este caso podríamos hablar de lo que son los plásticos bromados, ¿no? Entonces, un poquito yo he querido mostrarles esta parte. No sé si tienen alguna consulta, ya nos quedan solo 6 minutos y luego les voy a dar alguna información también administrativa. No sé si hay alguna consulta, por favor. ¿Alguna consulta? Inge, buenas noches. Buenas noches, Nicole, ¿no? Sí, ¿cómo está? Mire, yo Buenas tengo noches. una curiosidad, no sé. Yo tengo entendido que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bueno, y usted mencionaba que no existe ahorita un reglamento como tal que regule, digamos, el tema de clasificación, etcétera, de los RAEs, ¿no? Sin embargo, no sé si lo ha puesto ya en vigencia, pero tengo entendido que la la Dirección General de Residuos estaba elaborando una guía técnica operativa, ¿no? De la gestión de los RAEs. No sé si ya está vigente esta guía. Sí, todavía no estaba vigente. Muchas gracias por la pregunta, Nicole. Pasa que a partir del año 2019 se trabajó específicamente con este proyecto de gestión ambiental adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces pasa que hay algunas partecitas, como se han podido ver, cuando nosotros hablamos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, existe la parte de que tengas que tener una complementación, digamos, con la parte de este programa, que es el Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Lo que yo tengo entendido, miren, hasta el año pasado yo estuve trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
y justamente fui un poco la promotora de este proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, lo que se estaba haciendo en este caso, Nicole, es un poco completar la información respecto a la composición que tiene con relación a contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Principalmente de acuerdo a la inventariación que se haya podido realizar, estamos hablando de la parte de los plásticos bromados. Entonces, sí es un trabajo que estaba coordinado con el ministerio. No te puedo decir ahorita que esté tan segura de que lo estén aplicando, pero entiendo que sí se estaba trabajando incluso a principio de año con esta parte, porque incluía la parte de coprocesamiento, que es algo que a través de este proyecto de gestión ambiental adecuada de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, lastimosamente el año pasado no se lo ha podido realizar. No, realmente han sido temas, bueno, externos, podría decir, toma de decisiones de autoridades en su momento que, a pesar de que había incluso el monto de 1 millón de bolivianos, no se ha podido hacer la parte de coprocesamiento, ¿no? Que se lo tenía que realizar con la empresa Sobos. Entonces, sí se estaba trabajando con una parte de complementariedad todavía. Sí se está trabajando, han contratado consultores, incluso se tiene un diagnóstico que es antiguo del tema de RAES, que lo que se pretende o pretendía, esperemos que lo puedan realizar, era poder hacer la actualización de este diagnóstico. El diagnóstico que se tiene es un poco antiguo. Por otro lado, también lo que se pretende hacer a partir de ello, eh, mencionaba que nosotros contamos a partir del año 2019 con la guía de baja, ¿no? De residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero hay un tema en particular porque la guía de baja tendría que estar un poco relacionada también a la nueva normativa de REP que han podido sacar, en este caso, Nicole. No sé si habría respondido tu consulta, Nicole. Ok, entonces, bueno, ahorita por el momento tendríamos que respaldarnos en todos los instrumentos que, bueno, de alguna forma usted entiendo que nos lo ha subido a la plataforma, ¿verdad? Sí, se lo va a subir, eso voy a explicar un poquito al final, el tema de la plataforma. No sé si hay alguna consulta técnica para explicarles la parte de la plataforma, también temas administrativos que quisiera conversar. No sé si hay alguna consulta. Yo toda la información que pueda se las voy a subir. Voy a explicar también cómo va a ser la metodología de cargado, como les decía, la primera clase. No sé si habría alguna consulta al respecto también, por favor, de lo que hemos podido avanzar específicamente hasta el momento. ¿Alguna consulta más? Bueno, creo que no hay consultas y bueno, por la hora también. Bueno, inicialmente había indicado que a partir de mañana se va a cargar, por favor, el material a la plataforma y también nosotros vamos a comunicar nuestra siguiente sesión es el día viernes, entonces el día viernes ya se les va a explicar principalmente la evaluación que se va a realizar de la primera unidad de aprendizaje. Por otro lado, también el material de lectura es obligatorio, como les decía, pero yo voy a subir una carpeta de material complementario. Entonces, en esta carpeta de material complementario va a estar toda la información. Hay mucha información incluso de fuente, principalmente de exterior latinoamericana, que igual se les va a subir porque puede servirnos de base, de guía. Y otra cosa también importante, como ustedes saben, en las instituciones se está teniendo un corte, un cierre administrativo, cierre de gestión prácticamente, ¿no? Lo que va a implicar el curso estaba diseñado o está diseñado para 15 sesiones. Sin embargo, tenemos nosotros que cumplir el tiempo de carga horaria y en este entendido que implica también la parte de charlas magistrales por expertos internacionales también. Entonces implica que el día jueves, ya con el apoyo de la coordinadora, nosotros vamos a tener que
ver la manera de cómo compensar este tiempo. Es decir, si pasamos, por ejemplo, hoy clases de 7:30 a 9:30, tal vez poner 15 minutos más, una media hora. Lo mismo te podría hacer el día sábado, por ejemplo, empezar 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, cosa de que nosotros también podríamos cumplir de alguna u otra manera la carga horaria. Pero eso solamente yo les voy diciendo como un avance, el jueves lo vamos a definir. Y por otro lado, también el día de mañana recién vamos a trabajar con la Escuela de Gestión Pública para poder subir toda la información. Va a estar incluidos los videos de las clases y también se les va a pasar las diapositivas que nosotros estamos teniendo. Ya, por favor, no sé si habría alguna otra consulta, por favor. ¿Alguna consulta? Bueno, creo que ya no hay ninguna consulta, entonces a partir del día de mañana, por favor, estaría cargada en la plataforma información y el día jueves ya estaríamos señalando hasta cuándo estaría disponible las evaluaciones. Ya las evaluaciones principalmente son un poco más cerradas, ¿no? De tipo asincrónico, en el cual ustedes van a tener un banco de preguntas para que sean tipo de respuestas también aleatorias. En algunos casos se van a dar algunos tipos de trabajos que sean un poquito más abiertos. ¿Alguna consulta, por favor? Y bueno, creo que ya no hay ninguna consulta. Muy buenas noches a todos. Entonces nos vemos en la siguiente sesión del día jueves. Muchísimas gracias también por la puntualidad a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.